Buen día, queridos estudiantes. En la videoexplicación del día de hoy voy a realizar la resolución de un problema de fuerza eléctrica utilizando ley de Coulomb para una distribución lineal de carga. Entonces tenemos una carga Q1 de 4 nanocoulombs, una carga Q2 de menos 2 nanocoulombs y una carga Q3 de 5 nanocoulombs que se encuentran a una distancia de 3 centímetros la carga 1 de la carga 2 y 6 centímetros la carga 2 de la carga 3. La pregunta es ¿cuánto vale la fuerza eléctrica sobre la carga Q1? Entonces la pregunta es ¿cuánto vale la fuerza F1 que vamos a tratarla vectorialmente por tratarse de una fuerza? Entonces podríamos definir que la fuerza F1 va a ser la suma vectorial de la fuerza 2,1 más la fuerza 3,1. ¿Qué quiere decir estos subíndices? La fuerza 2,1 es la fuerza ejercida por la carga 2 sobre la carga 1 y la fuerza 3,1 es la fuerza ejercida por la carga 3 sobre la carga 1. Por lo tanto, entonces hagamos, digamos que al recordar cómo sería el cálculo de estas fuerzas. Entonces, la fuerza de la carga Q2 sobre la carga Q1 la vamos a escribir como fuerza 2,1 vectorialmente y esta va a estar dada por su magnitud, que es la constante de Coulomb, por el producto de las cargas, en este caso la carga 1 y la carga 2, dividido la distancia que va a ser la distancia R21 elevada al cuadrado multiplicada por el vector unitario R21. Entonces, pues para hacer esto, primero hagamos el ejercicio de determinar cuánto vale el vector unitario y una vez tengamos el vector unitario nos dedicamos a averiguar la fuerza y hacemos la magnitud de la fuerza 2,1 desde su perspectiva completamente vectorial. Entonces, el vector R21 unitario es igual a el vector R1 menos el vector R2 sobre la norma del mismo vector, es decir, la norma de R1 menos R2, que sería la distancia entre las dos cargas. Entonces, el vector R1, ¿cuál es? Pues es el vector de posición de la carga 1 que va a ser 0,0. Mientras que el vector R2 va a ser el vector posición de la carga Q2, que en este caso sería 3 y en metros tocaría 0,03,0. Solo tiene componente en X y no tiene componente en Y. Dividido la distancia entre las dos cargas, que la vamos a dar en metros, y sería 0,03. Entonces, ¿esto qué nos daría como resultado? Hagamos acá la proyección. Pues si al vector 0,0 le resto el vector menos 0,03 y 0, pues me daría el vector menos 0,03,0 sobre 0,03. Si hacemos la división, esto va a ser igual al vector menos 1,0, es decir, el vector menos i. ¿Por qué es el vector menos i? Pues es el vector a lo largo del eje horizontal que me va a conectar la carga 2 con la carga 1. Entonces va a tener dirección negativa. Listo. Una vez tengamos esto, entonces averiguemos cuánto vale la fuerza 2. Entonces, fuerza 2,1 está dada por la constante de Coulomb, por la carga Q1, por la carga Q2, sobre la distancia entre las cargas al cuadrado, que ya les había dicho era la distancia R12 al cuadrado, por el vector unitario R21. Es decir, ¿cuánto vale la constante de Coulomb? 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, multiplicado por la carga 1, que la carga 1, ¿qué valor va a tener? 4 nanocoulombs, que 4 nanocoulombs es lo mismo que 4 por 10 a la menos 9 coulombs, por la carga Q2, que la carga Q2 tiene un valor de menos 2 por 10 a la menos 9 coulombs sobre
la distancia entre las dos cargas, que en este caso la distancia entre las dos cargas es de 3 centímetros o 3,03 metros elevado al cuadrado y multiplicado por el vector unitario, que en el vector unitario nos dimos cuenta que era menos 1,0. Entonces, vamos a resolver esto acá abajo. Si nosotros hacemos la multiplicación, la fuerza 2, 1, es decir, la fuerza aplicada por la carga 2 sobre la carga 1, nos va a dar, usando calculadora, esto yo ya lo verifiqué, da menos 8 por 10 a la menos 5 coulombs, newtons, porque estamos hablando de fuerza, multiplicado por el vector unitario que ya lo habíamos definido que era menos 1,0. Al hacer la multiplicación para que nos dé un vector, vamos a encontrar que este menos por menos se nos va a multiplicar y nos va a dar 8 por 10 a la 5 newtons, 0 newtons. ¿Qué quiere decir eso? Que la fuerza ejercida por 2 sobre 1, miramos en el gráfico, es una fuerza que empuja a 1 hacia la derecha. Es una fuerza atractiva, son cargas diferentes y por lo tanto la fuerza va a ser en la dirección positiva de X, tal como lo tenemos ahí. Ahora hagamos exactamente el mismo procedimiento para averiguar la fuerza de 3 sobre 1. Para averiguar la fuerza de 3 sobre 1, entonces diríamos que es la constante de Coulomb por la carga 1 por la carga 3 dividido por la distancia entre 3 y 1 elevado al cuadrado multiplicado por el vector unitario R31. Y entonces hagamos de nuevo el ejercicio. ¿Cuánto vale el vector unitario R31? El vector unitario R31 es el que va desde 1 hasta 3 dividido por la distancia que hay entre ellos, que es la magnitud del vector R1 menos R3. Por vector unitario decimos un vector cuya magnitud es 1. Entonces, recordemos cuáles son las coordenadas de la carga 1. La carga 1 tiene coordenadas 0, 0, mientras que la carga Q3 tiene coordenadas de 9 centímetros, 0. Es decir, me quedaría que vale 0,0 menos la distancia en X es de 9 centímetros, o sea 0,09, 0.09,0 sobre la distancia entre las dos, que la distancia entre las dos es de 0.09. Esto nos daría, por lo tanto, 0 menos 0.09 daría menos 0.09,0 sobre 0.09. Es decir, el vector unitario es el vector menos 1,0, que esto es lo mismo que el vector unitario menos i. Bueno, entonces ya que tenemos el vector unitario, averiguamos cuánto vale la fuerza 3,1. La fuerza 3,1 es igual a la constante de Coulomb, que es 9 por 10 a la 9, newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. ¿Y cuál es el producto de las cargas? Hablamos de la carga 1 y la carga 3. Entonces la carga 1 tiene 4 nanocoulombs y la carga 3 5 nanocoulombs. 4 y 5. Listo. Entonces me quedaría. Abro paréntesis, 4 nano es 10 a la menos 9, 4 por 10 a la menos 9 coulombs por la carga 3 que tiene una magnitud de 5 por 10 a la menos 9 coulombs sobre la distancia entre las dos cargas, que la habíamos visto y era de 0.09 metros o 9 centímetros, elevado al cuadrado, multiplicado, acá hagamos una división, por el vector unitario que es menos 1,0. Entonces, ¿esto qué me daría? Me daría que, haciendo estas multiplicaciones, verifiquenlas en la calculadora, es 2.22 por 10 a la menos 5 coulombs, menos 5 newtons, perdón, por el vector unitario que es menos 1,0. Es decir, que la fuerza de 3 sobre 1 vectorialmente expresada sería igual a
menos 2.222 por 10 a la menos 5 newtons, coma 0. Y ya solamente nos restaría hacer la suma de las dos fuerzas. Para averiguar la fuerza sobre la carga 1, decimos que es igual a la fuerza de la carga 2 sobre la carga 1, sumada vectorialmente con la fuerza de la carga 3 sobre la carga 1. ¿Cuánto nos había dado la fuerza 2,1? La teníamos acá arriba. 8 por 10 a la menos 5, acá se me fue un menos. 8 por 10 a la menos 5 newtons, coma 0. Entonces abro el paréntesis. 8 por 10 a la menos 5 newtons, coma 0. Más, ¿cuánto vale la fuerza 3,1? Menos 2.22 por 10 a la menos 5 newtons, coma 0. Es decir, que la fuerza sobre la carga 1 es igual a la suma vectorial, es decir, componente por componente. ¿Cuánto me da 8 menos 2.22? Me tiene que dar 6.78. 6, no, 5.78. 5.78 por 10 a la menos 5 newtons, coma 0. ¿Cuál sería su magnitud? Pues como tiene una componente 0, sería 5.8 por 10 a la menos 5 newtons. Entonces, el resultado es una fuerza que va en la dirección positiva. ¿Qué significa esto? Que la carga eléctrica Q2 la va a jalar y la carga eléctrica Q3 la va a empujar hacia atrás. Sin embargo, como la carga Q3 se encuentra a 3 veces más distancia que la carga Q2, la carga Q1 va a experimentar una fuerza de atracción, es decir, la fuerza neta sobre Q1 debido a Q2 y a Q3 es una fuerza que actúa hacia la derecha. Espero que hasta este punto haya quedado todo muy claro. Igual adicionalmente a esto, yo les comparto no solo la imagen, sino no solo el video, sino también el tablerito con lo que ustedes están viendo. Muchísimas gracias.